Bueno, el nervio pudendo, recordar que es una rama del plexo sacro, o sea, es una rama que nace cerquita o en conjunto con esos nervios que van de L4 a S4, como el ciático, con todas sus ramas, el glúteo superior, el glúteo inferior. El pudendo nace fundamentalmente del nivel S3, acompaña al ciático, mira por aquí qué bien se ve, aquí viene el ciático, ciático, pegadito al ciático el femorocutáneo posterior, que antiguamente se le llamaba ciático menor. Del femorocutáneo posterior sale una rama que son los cluneales inferiores que se meten en este espacio, que es el canal de Alcock, por dentro del ligamento sacrotuberoso, que es esto que pone LST. Y cerquita de ellos viene un nervio, que es el nervio pudendo, que hace el mismo recorrido. Rodea, acompaña un poquito al ciático al femorocutáneo posterior y se va a meter por dentro del ligamento sacrotuberoso para dar tres ramas, que son las que vienen aquí. Tres ramas tiene el pudendo. La dorsal del pene clítoris. El pudendo tiene una parte motora, una parte sensitiva y una parte autonómica, que es lo que le hace todavía más importante. Como viene aquí, fijaros, tiene un 30% de inervación autonómica y un 70% de inervación somática. Dentro de la inervación somática, sobre todo es sensitivo, pero también tiene un componente motor, es decir, el pudendo inerva también a músculos relacionados con los esfínteres, con el ano y la uretra. ¿Vale? Entonces, tiene tres ramas, la rama dorsal del pene clítoris, que va a inervar a todo lo que está en azul clarito, ahí lo tenéis, en varón y en mujer, la rama perineal, que es lo que está en morado, y la rama rectal inferior, que es lo que está en rojo más oscuro. ¿Vale? Luego, a nivel motor, como decíamos, inerva a los músculos relacionados con los esfínteres, el esfínter del ano y también, bueno, la musculatura relacionada con los esfínteres, el ano y la uretra. Y luego, para mí, esta columna es súper importante porque nos habla del componente autonómico del pudendo. La rama dorsal del pene clítoris se encarga del inicio y mantenimiento de la erección, es decir, trabajar el pudendo no solo es trabajar un dolor pélvico crónico, trabajar el pudendo también es trabajar incontinencias o vejiga hiperactiva, ¿no? O neurogénica. La rama perineal se encarga de la sensación consciente de orinar, ¿vale? La anterior se utilizaría más para problemas de erección, por ejemplo, o problemas de orgasmo también, y la perineal para todo el tema urinario. Y luego está la rama rectal inferior que se encarga de sensación consciente de defecar, o sea que también el pudendo se puede utilizar para estreñimiento o incontinencia fecal, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Aquí tenéis, bueno, artículos que hablan de la eficacia de la neuromodulación del sacro, del tibial. Ahora hablaremos un poquito del protocolo que proponemos. Esto me gusta mucho porque siempre que pensamos en suelo pélvico, hablamos del nervio tibial y sobre todo hablamos de bazo 6, ese punto que está 4 dedos por encima del malolo interno, ¿no? Parece que solo se trabaja en suelo pélvico bazo 6, que también en fisioterapia del suelo pélvico es el que se suele trabajar. Pues en este artículo se habla de diferentes ramas del nervio tibial, los que están más cerca del malolo interno, el plantar medial, el plantar lateral y a frecuencias diferentes. De ahí también la importancia de los barridos que hacemos nosotros. Plantar medial, plantar lateral, es decir, todas esas ramas que utilizamos en neuroma de Morton, en Baxter, en fascitis plantar, pues esas también se relacionan mucho con vejiga, con problemas de incontinencias y demás. Fijaros que en medicina china tiene relación con meridiano de riñón y el riñón se relaciona con todo el suelo pélvico. Entonces, ¿cómo abordamos el pudendo? Sobre todo lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria entre esa palabra que yo digo tanto en los cursos, que es la rajita traducido a un lenguaje más técnico y riguroso sería hiato sacrocosigeo o pliegue interglúteo, ¿vale? Pero a mí me nace más decir rajita, creo que es más entendible. Desde la rajita hasta el pliegue glúteo, ¿no? Toda esa línea imaginaria, orientativa, sería el ligamento sacrotuberoso. Todo lo que hagáis por dentro del ligamento sacrotuberoso, tenéis opciones de coger el pudendo. Es un abordaje difícil, es una zona donde hay que ir con aguja larga, está profundo y, y es una zona muy ligamentosa. Y cuando te chocas con ligamento, encuentras una barrera, un tope, que te das cuenta que no es hueso, pero que te dificulta mucho reorientar con la aguja. Entonces hay que ir con una aguja de 100 o 125 y abierto a saber que son abordajes difíciles. Entonces, bueno, no vamos a dar los cuatro, pero el más sencillito sería trazo toda la línea del ligamento sacrotuberoso desde la rajita hasta el pliegue glúteo, la mitad, y de la mitad de esa línea me voy un través de dedo hacia medial. Ese sería el punto más accesible para pinchar el pudendo. Y pincharíamos normalmente con la aguja muy profunda, pero con la punta mirando un poquito hacia medial, como hacia el punto gris. ¿Vale? Entonces,
Generamos un pequeño protocolo de suelo pélvico, que por supuesto no es siempre hacer lo mismo en cualquier caso, pero bueno, orientativo, que sería trabajar plexo lumbar, trabajar el psoas, trabajar el plexo sacro, trabajar el pudendo y trabajar el tibial. ¿Por qué trabajamos el plexo lumbar? El plexo lumbar, el psoas, ¿os acordáis? El psoas era el tobogán anatómico de los riñones y de los uréteres. Y el psoas lo trabajábamos a la altura de L2, L3, que coincide con los niveles de inervación ortosimpática de los órganos geniturinarios. El plexo sacro, lo mismo, pero inervación parasimpática. Trabajábamos a la altura de S2, S4, que coincide con los niveles de inervación parasimpática de todos estos órganos geniturinarios. Y aparte estamos trabajando el origen de todos los nervios del plexo sacro, incluyendo el pudendo. Luego el pudendo, con esto aquí he puesto un punto, pero bueno, había 4 que abordar, pero el primero que hemos puesto. Y a nivel distal, el tibial, igual que se hace en fisioterapia del suelo pélvico, que normalmente se trabaja bazo 6. Acordaros, en medicina china, este punto es un punto de cruce de bazo, hígado y riñón, que son 3 meridianos relacionados con el útero y el suelo pélvico. Y vejiga 40, que es el centro del hueco popliteo, en medicina china es un punto que se utiliza mucho para problemas de vejiga. Y fijaros cómo al final estamos trabajando el tibial o tibial posterior, que es una rama del plexo sacro, es decir, es como si estuviéramos trabajando esto a distancia, en la periferia. Y ese sería un poco el tratamiento orientativo. Normalmente lo pondríamos a 2 hercios de primera, porque todos van a tener un componente motor y ya está. Eso es lo que podríamos hacer. Así de primera, por supuesto, hay muchos matices en función del paciente, pero siempre tenéis esa idea, ¿no? Segmentario, plexo lumbar, plexo sacro, local, en este caso el pudendo, y distal, ramas del nervio tibial. Si queréis también añadirle un matiz así vendemos un poquito el curso de PNI MTC, un matiz de no solo trabajar con aguja, todo lo que es elemento agua, como consejos de estilo de vida, el elemento agua, todo lo que es suelo pélvico, lo tenéis que asociar mucho a oxitocina, ¿no? Entonces, los pacientes con disfunción de suelo pélvico, la manera de entrar, por supuesto, hay que hacer una anamnesis, hay que ver todo, pero bueno, estamos en un preguntas y respuestas genérico, ¿no? Eh, la oxitocina, ¿no? Que se relaciona mucho con el útero, con el suelo pélvico y con toda esta esfera, elemento agua en medicina china, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos sobre la oxitocina como consejos de estilo de vida? Fundamentalmente trabajando la sed, es decir, recuperando la sensación homeostática de sed. La sed se regula en un núcleo del hipotálamo que se llama órgano vasculoso de la lámina terminal y en ese núcleo del hipotálamo también se regulan los niveles de oxitocina. Entonces, cuando tú estás en un estado, entre comillas, de semideshidratación o recupera la sensación de sed, los niveles de oxitocina, muy relacionados con la osmolaridad, con los niveles de sodio, potasio, se regulan. Entonces, en un estado de semideshidratación o bebiendo menos agua durante el día, no menos cantidad de agua, sino menos frecuentemente agua, o sea, es más fisiológico a nivel evolutivo tener sed y beberte 1,5 litros de agua del tirón y luego no beber a lo mejor hasta por la noche, a estar bebiendo a pequeños sorbos fisiológicamente. Entonces, si tú pierdes la sensación homeostática de sed porque el médico te ha dicho que tienes que beber 2 litros de agua al día y a pequeños sorbos, ese núcleo del hipotálamo se va a ir atrofiando, porque es una ley de la naturaleza, lo que no se usa se atrofia. Y se va atrofiando tanto para la sensación de sed, que tú no sabes cuándo tienes sed o cuándo no tienes sed, como para la liberación de oxitocina. Entonces, una gran manera de regular los niveles de oxitocina es prolongar el periodo de no ingesta de líquidos. Tampoco es estar un día sin beber agua, pero sí cuando vayáis a beber, intentar prolongarlo un poco. Preguntaros si eso es sed o realmente es un hábito de tengo la boca seca y voy a beber. Y luego otra manera de regular los niveles de oxitocina es trabajando el vínculo. La oxitocina va muy unido al vínculo, a las estrategias de tribu, de clan, hacer cosas en grupo, como se dice en PNI, no sentirte parte de algo más grande que tú, que puede ser la familia, que puede ser un grupo de amigos, que puede ser, bueno, algo que te haga sentirte una red, ¿no? El vínculo, el hacer cosas en grupo, en comunidad, te ayuda a regular mucho los niveles de oxitocina, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de cómo el ser humano somos capaces de, como especie, soportar prácticamente de todo, pero lo que no soportamos es el aislamiento social, ¿no? Y cómo el aislamiento social genera neuroinflamación. Entonces, bueno, decir, oye, deja de jugar al frontón y al solitario y apúntate a pádel los martes con un amigo, o queda los jueves o una vez al mes, vete a ver a tu familia, a tus abuelos, no sé, cada uno como se le ocurra, pero sí hacer actividades en grupo, ¿no? Regular, mejorar esa conexión social.